Hola, el proyecto que vamos a presentar es Normas Categoriales para la Población Argentina y su relación con la edad de adquisición. Este es el equipo de trabajo. ¿Qué son las normas categoriales? Las normas categoriales son un corpus de las respuestas más comunes que los hablantes de una lengua producen cuando se les piden ejemplares de diferentes categorías semánticas. Las normas reflejan la forma en que la información conceptual se organiza en la memoria semántica, cuya función es almacenar las representaciones conceptuales que construimos en nuestro contacto con el mundo. ¿Qué información brindan las normas categoriales? Las normas categoriales brindan información sobre la frecuencia con la que determinados ejemplares son incluidos dentro de una categoría semántica específica. Por ejemplo, caballos se puede incluir dentro de la categoría animales o medios de transporte. También sobre la extensión de una categoría, es decir, la cantidad de ejemplares que incluimos, sobre la posición, orden de presentación y sus vecinos, y también sobre la tipicidad de los ejemplares, es decir, los ejemplares con mayor frecuencia de inclusión y que se ubican en las posiciones iniciales, se consideran los ejemplares más típicos. ¿Para qué nos sirve tener normas categoriales? Las normas categoriales nos permiten conocer cuáles son los ejemplares que se recuperan con mayor frecuencia y cómo se van modificando las representaciones semánticas por cambios culturales, por el paso del tiempo o la edad. También son de gran utilidad, tanto en la clínica como en la investigación, ya que nos permiten realizar una selección más adecuada de los estímulos en la medida en que es posible escoger aquellos que cumplen con determinadas variables de organización, por ejemplo, animales más frecuentes de una población. ¿Qué antecedentes hay en este tipo de estudios? Las primeras normas categoriales fueron elaboradas por Batin y Montague en el año 1970 para el inglés y fueron ampliamente utilizadas. Son un corpus de normas de 56 categorías obtenidas a partir de una muestra de estudiantes universitarios por medio de una tarea de fluencia semántica de 30 segundos por categoría. Posteriormente, se desarrollaron normas similares en otras lenguas, como en el español peninsular, de la mano de Pascual y Misitu, en el año 1981. En el año 2015, Fumagalli publicaron normas en nuestra población a partir de una muestra de estudiantes universitarios, pero solo con 20 categorías semánticas. También se confeccionaron normas para la población infantil en diversas lenguas, pero en los reportes de niños hablantes en español, las categorías semánticas evaluadas son diferentes, y solo la investigación de Goicoechea en el año 2000 es la que cuenta con una vasta cantidad de categorías. Pero tampoco se obtuvieron normas para los niños hablantes de la variedad de español de nuestro país. Es decir, hasta el momento no contamos con normas generales obtenidas a partir de grupos etarios diferentes para el español rioplatense. En cuanto a las normas categoriales y la edad de adquisición, la evidencia indica que existiría una correlación entre la frecuencia de aparición de los ejemplares y su posición y la edad de adquisición. La edad de adquisición es una variable psicolingüística que indica en qué momento de la vida de las personas fue adquirida una palabra específica. Según estudios previos, las palabras que se adquieren tempranamente son las que se recuperan más fácilmente y son los primeros ejemplares de las categorías. Asimismo, actualmente no contamos con diccionarios de edad de adquisición para nuestra población. ¿Cómo podemos obtener datos acerca de la edad de adquisición? Existen dos mediciones posibles. Por un lado, la edad de adquisición objetiva por medio de tareas de denominación de dibujos. Con esta modalidad se evalúa si los niños de diferentes edades conocen o no el nombre que representa ese concepto. Y por el otro lado, tenemos la edad de adquisición subjetiva, que se realiza mediante encuestas para adultos para reportar la edad en la que ellos creen haber adquirido determinados conceptos. La investigación ha demostrado que ambas medidas de edad de adquisición, tanto la subjetiva como la objetiva de denominación de dibujos, presentan una alta correlación. ¿Cuáles son los disparadores del proyecto? Uno de los interrogantes por el cual decidimos empezar este proyecto fue poder corroborar
la relación entre la frecuencia de aparición de los ejemplares en las fluencias y la edad de adquisición. Entonces, se nos ocurrió que una forma era preguntarle a los adultos sobre la edad en la que pensaban que habían adquirido determinados conceptos, es decir, utilizamos una escala de adquisición subjetiva, y verificar si en las fluencias semánticas de los niños pequeños aparecían estos conceptos que los adultos reportaban haber adquirido en edades tempranas, y si en las fluencias de los niños más grandes iban apareciendo aquellos que indicaban haberse adquirido en edades posteriores. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos? Por un lado, elaborar una base de normas categoriales para adultos, adolescentes y niños hablantes del español de Argentina. También, obtener los datos de las variables de edad de adquisición subjetiva para los ítems incluidos en la base de normas categoriales y a su vez correlacionar los datos objetivos con los datos recabados en la población infantil. De esta forma, nos planteamos las siguientes hipótesis. Adultos, adolescentes y niños difieren en la cantidad de ejemplares recuperados. Los ejemplares más típicos de las categorías no difieren en las 3 muestras de edad. Los conceptos puntuados en edad de adquisición más temprana son recuperados con mayor frecuencia en las muestras de la población infantil, y los ejemplares que aparezcan más frecuentemente en las primeras posiciones tienen una edad de adquisición más temprana. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el método usado para esta investigación. Vamos a hacer diferencias en cuanto a el método utilizado para la obtención de normas categoriales y el método que usamos para obtener la edad de adquisición. En lo que respecta a las normas categoriales, la muestra estuvo compuesta por 3 grupos diferentes en función de la edad. En el caso de los adultos tuvimos una muestra de 1001 adultos que participaron. En el caso de los adolescentes, es decir, de entre 13 y 18 años de edad, un grupo de 480 voluntarios. Y en el caso de los niños tuvimos dos grupos, un grupo de 80 niños con edades del primer ciclo escolar y uno de 56, un grupo de 56 con niños de entre 10 y 12 años de edad. Es decir, la muestra de niños estaba conformada por niños de 6 a 12 años de edad, los adolescentes de 13 a 18 y en el caso de mayores de 18 eran los adultos de nuestra muestra. Bien, la tarea específicamente que usamos para recabar datos de normas categoriales fue una tarea de fluencia semántica. En la tarea de fluencia semántica lo que se le hace es se le pide al evaluado que en un tiempo pautado, específicamente en este caso usamos un tiempo de 1 minuto, de 60 segundos, produjera la mayor cantidad de ejemplares posibles de diferentes categorías semánticas, por ejemplo, frutas, animales, partes del cuerpo, herramientas. En el caso de los adultos y adolescentes, la muestra era un total de 70 categorías semánticas, y en el caso de los niños, la cantidad de categorías fue diferente en función de la edad, obteniéndose una muestra de 21 categorías semánticas en los niños de 10 a 12 años de edad. En los más pequeños, la cantidad de categorías fue menor. Bien, con respecto a las categorías evaluadas, estas son las categorías que evaluamos. Las que ven con el símbolo de niños son las que evaluamos en el grupo hasta 12 años de edad. El resto fueron las que también incluimos en la evaluación de adolescentes y adultos. En general, las encuestas tenían aproximadamente unas 10 categorías. Algunas tuvieron que tener una mayor cantidad de categorías. Esto sobre todo ocurrió en los momentos de pandemia por COVID, en el que tuvimos que modificar la estrategia de obtención de datos, sobre todo para los adultos, porque los niños todos fueron evaluados directamente durante el periodo de pandemia. Con respecto a la toma, nosotros estábamos haciendo inicialmente una toma en adolescentes, que era una toma grupal, en la que tomábamos datos a grupos ya preestablecidos de niños dentro de las escuelas. Esto a partir de la irrupción de la pandemia por COVID-19 debió ser modificado, y la
toma de adultos se realizó en formato virtual. ¿Qué se hizo en este caso? Bueno, primero se hizo una convocatoria por medio de las redes oficiales de la Universidad Favaloro y de la Fundación INECO para convocar a quienes estuvieran interesados en participar. Pedíamos que fuesen hablantes nativos del español de la Argentina, que no tuvieran antecedentes neurológicos ni psiquiátricos, y se realizaba un encuentro virtual en el que previamente se les pedía que firmaran un consentimiento informado, es decir, de estar de acuerdo en participar de esta investigación, cuáles eran los objetivos de la investigación, y a diferencia de lo que se suele hacer cuando esto se hace en forma presencial, que es directamente dar las hojas y pedirle a los evaluados que después nos entreguen esas hojas con sus respuestas. En este caso lo que se hizo fue pedirles que nos enviaran fotos de sus respuestas a cada uno de los evaluadores, ¿sí? Esa fue la forma que tuvimos de obtener los datos. En el caso de los niños, bueno, claramente la toma era muy distinta, había sido propuesta no en forma grupal, sino en forma individual, pero la tuvimos que hacer íntegramente en forma virtual. ¿Cómo hicimos para realizar esto? Bueno, nuevamente hicimos una convocatoria, se les explicó a los padres cuáles eran los objetivos de la investigación, se los invitó a participar. Para que los niños participaran se les preguntaba a los padres cuáles eran los personajes favoritos, y la toma se pensó como un juego, es decir, los niños ingresaban a la entrevista sincrónica, ¿sí? En el que se encontraban con la evaluadora, que les presentaba una pantalla en la cual se mostraba el personaje favorito de los niños y se les pedía que los ayudaran a cumplir con ciertas misiones para poder lograr un objetivo final. Cada una de estas misiones era contestar a una de las categorías específicas que estábamos evaluando. También se les daba un tiempo pautado de 60 segundos, se les daban ejemplos de cómo realizar la tarea, se les pedía que estuvieran con la cámara encendida para poder observarlos y tener una mejor interacción con ellos. Y además, durante la toma había un observador que permanecía con cámara apagada, recabando los datos, las respuestas orales que los niños iban produciendo. Con respecto a el pasaje de datos, las tareas de recabación de normas tienen un importante trabajo no solamente de recolección por el trabajo en sí de recolección, sino también un importante trabajo de volcado de datos y de limpieza de datos. ¿Esto qué significa? Que cada una de las respuestas que ya sean los adultos, los adolescentes o los niños generan a cada una de las categorías se vuelca en una planilla de Excel, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí dentro de la columna A cada uno de las identificaciones de los participantes. Cada uno de esos participantes fue diciendo todos esos ejemplares que aparecen dentro de la fila que le corresponde, y cada una de esas respuestas se vuelca en una celda específica. En el caso de los adolescentes y los adultos, que las tareas se administraron en forma escrita, lo que se hace es, para volcar esto en el Excel, las palabras, si se produjo con algún error ortográfico, se modifican, ¿sí? A fin de que esto sea correctamente pasado. Y por otro lado, se siguen ciertas normas. Por ejemplo, en el caso de la ropa, los ejemplares se pasan en singular, a excepción de guantes, que se pasaba como plural. En el caso de partes del cuerpo, todas aquellas partes del cuerpo se pasaban en singular, excepto que desambiguaran algún significado, ¿sí? Entonces íbamos haciendo este pasaje para poder efectivamente después poder hacer un análisis de la cantidad de respuestas que había. En el caso de que alguna respuesta tuviera, alguna palabra se produjera de más de una forma, se seleccionaba la forma con mayor representación. Es decir, por ejemplo, si todo el mundo había dicho media y una única persona dijo no sé, soquete, bueno, en ese caso sí lo que se hacía era modificar, era muy importante ver si realmente eran sinónimos o no. En el caso de que no fueran sinónimos, se mantenían las dos formas, ¿sí? En el caso de que fueran claramente sinónimos, sí se elegía
la forma predominante, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ejemplo perro, si nos decían can, si alguien decía can, bueno, si esa proporción era muy baja, es decir, 1, 2 sujetos, 3 sujetos, eso se modificaba la palabra perro, si no se mantenía con las dos formas de producción. Luego de todo ese pasaje de datos, lo que se hizo fue un análisis interno dentro de cada sujeto. Se analizaba si cada uno de los ejemplares era correcto dentro de la categoría, es decir, era un ejemplar posible dentro de la categoría o no. En el caso de que no fuera un ejemplar posible, eso se quita del análisis, no obstante se mantiene la celda esa en la que estaba en forma blanca, pero sí se quita del análisis para no incluirlo dentro de la categoría. Y también se eliminan los ejemplares que el evaluado produjo más de una vez. Esto es muy frecuente que a medida que vamos diciendo ejemplares, a veces repitamos algunos que dijimos anteriormente. Entonces, esas segundas producciones se omiten para poder hacer el análisis correcto. También se quitan cuando aparece un superordinado, es decir, por ejemplo, si dentro de la categoría de animales yo digo aves y después de aves empiezo a decir golondrina, paloma, gorrión, aves en ese caso es un superordinado y se elimina para el análisis al no ser un ejemplar único, ¿sí? Para esto seguíamos órdenes muy precisas que nos permitían de alguna forma ser muy objetivos con las producciones de los diferentes grupos, ¿sí? Y tener como la misma medición para cada uno de los sujetos y del grupo y de los tres grupos como una totalidad. Entonces, para el análisis lo que hacíamos es esto que les estoy contando. Primero se cargaban los ejemplares de cada categoría en el orden que se produjeron en una base de Excel, se corregían los errores ortográficos, se unificaban las palabras, y esto también es muy importante. Por ejemplo, si la gente decía subte o subterráneo, nos quedábamos con la palabra con mayor frecuencia de aparición, o moto, motocicleta. Se eliminaban las palabras repetidas, los superordinados, también los subordinados, en el caso de que la persona dijera perro y después dijera caniche, doberman, cocker, bueno, eso se quitaban y se dejaba simplemente perro. Y por último se hace un chequeo con el MATLAB, que lo que nos permite es comprobar que efectivamente no tuvimos ningún tipo de aceptación de una repetición dentro de un mismo sujeto, y a su vez también identificar si hay errores de tipeo y algún tipo de palabra que no fuera de la categoría, porque nos otorga una lista general donde podemos hacer el chequeo de cada uno de los ejemplares, incluso si hubo alguna omisión de un acento o lo que fuere, eso puede ser modificado rápidamente para poder homogeneizar la base. Bien, ¿qué se calculó con respecto a las normas categoriales? ¿Cuáles fueron los datos que tuvimos en cuenta? Por un lado, el total de respuestas únicas por categoría. Esto significa que teníamos una cantidad de ejemplares que aparecían por cada categoría, ¿sí? Entonces, saber, por ejemplo, los que refieren a la cantidad de animales totales, la cantidad de frutas totales, etcétera, etcétera. Por otro lado, el promedio de respuestas por cada categoría, acá ya sí, no dejando las respuestas únicas, sino la totalidad de respuestas de cada categoría. La frecuencia total, es decir, en esta se toma ya en cuenta la proporción de participantes que produjeron un ejemplar específico dentro de cada una de las categorías. La cantidad de veces que un ejemplar aparece en primera posición, esto es muy importante también de saber, ¿sí? Porque no es lo mismo saber que un ejemplar aparece siempre en posición temprana o primera posición, o saber que aparece siempre en posiciones tardías. Y por otro lado, el rango del ejemplar, que está de alguna forma nos permite estimar la posición de ese ejemplar dentro de la producción. Cuando estamos ante ejemplares que se producen más tempranamente, vamos a obtener ejemplares con valores más bajos, y en el caso de los ejemplares que se producen más tardíamente, vamos a tener una activación, vamos a tener valores más altos, ¿sí? Obviamente esto también es muy importante y va a estar muy relacionado con lo que nosotros suponemos como la edad de adquisición, como el momento en el que se adquiere. Bien, con respecto al método que usamos para obtener los datos de edad de adquisición, este fue bastante diferente. Para esto
nuevamente hicimos un consentimiento informado, recabamos la muestra de participantes por medio de las redes de Fundación INECO y de Universidad Favaloro, y elaboramos una escala de edad de adquisición. Esta escala consiste en que todos aquellos ejemplares que aparecían al menos 5 veces, ¿sí? 5 veces en las producciones de los grupos, es decir, de adolescentes, adultos y niños, al menos 5 veces en alguna de esas encuestas, eran incluidos dentro de esta encuesta de edad de adquisición. Entonces, le pedíamos que cada uno de estos ejemplares lo puntuaran dentro de una escala Likert que iba de 1 a 7, siendo 1, puntuando como 1, palabras que adquirimos antes de los 2 años de edad, que suponemos que adquirimos antes de los 2 años de edad, y 7, aquellas palabras que adquirimos después de los 12 años de edad. ¿Sí? 2 eran aquellas palabras que suponíamos que adquirimos entre los 2 y los 4 años de edad, 3 las que adquirimos entre los 4 y los 6, 4 las que adquirimos entre los 6 y los 8 años de edad, 5 entre los 8 y los 10 años, y 6 entre los 6 y los 12 años de edad. Esto claramente es una medida muy subjetiva, pero que de alguna forma nos permite saber si es o no una medida fiable, teniendo en cuenta que nosotros teníamos datos específicos en niños, ¿sí? Entonces, estas encuestas nos servían para corroborar si efectivamente estos ejemplares estaban o no presentes en esos niños en función de la edad. Para eso hicimos 6 encuestas. Estas 6 encuestas las hicimos por medio de un Google Form, ¿sí? Las enviamos por medio de un Google Form a las personas que querían participar, y esas personas podían realizar las encuestas, que aproximadamente tenían unos 70, entre 60 y 70 ejemplares. Bueno, en este caso participaron gran cantidad de personas en cada una de estas encuestas. En general, casi toda la muestra estuvo conformada por sujetos adultos entre 35 y 50 años de edad, con una mayor prevalencia de participación por parte de mujeres que de hombres, ¿sí? Casi todas eran también, esto es importante remarcar, que estábamos hablando de mujeres con un alto nivel de escolaridad, en general casi todas de nivel universitario. Bien, ¿y cómo analizamos estos datos para efectivamente observar si había algún tipo de relación entre la edad de adquisición y la producción dentro de las fluencias semánticas? Bueno, para eso se hizo específicamente una correlación, ¿sí?, de Pearson para efectivamente indagar si esto estaba presente o no estaba presente, si la edad de adquisición de alguna forma da cuenta de la producción de los ejemplares dentro de estas fluencias, y si estos ejemplares efectivamente aparecen en los niños, es decir, en las producciones infantiles. Bien, vamos a explorar los resultados. Elaboramos un documento donde se pueden visualizar las normas categoriales en función del rango etario. Este es el documento, vamos a repasarlo brevemente. Observamos acá de primero a cuarto grado, estas son las normas categoriales en todas las categorías estudiadas, ¿sí?, disponibles aquí. De quinto a séptimo grado, las normas según las categorías estudiadas en adolescentes y en adultos, resumiendo el total de categorías incluidas en el estudio. Bien. En rasgos generales, podemos decir que los adultos recuperaron un total de 7.968 ejemplares únicos. La categoría que alcanzó la mayor cantidad de respuestas únicas fue en hombres de mujeres, con 4,08%, y la de menor producción fue colores, con 0,32%. En los adolescentes recuperaron un total de 5.533 ejemplares únicos. La categoría en la que producen mayor cantidad de respuestas es en nombres de mujeres, y en las que activan una mejor producción es en instituciones religiosas. En el caso de los niños,
los de primero a cuarto grado, produjeron un total de 1.626 ejemplares únicos, y los de quinto a séptimo grado, 1.998 ejemplares únicos. La categoría con mayor cantidad de ejemplares para ambos niveles fue nombres de niños y de niñas, con 24.29% en la categoría de 1 a 4 y 17,57% en niños de quinto a séptimo grado. La que tuvo menor producción de ejemplares en los estudiantes del primer nivel fue muebles, con 1,66%, y en los del segundo nivel fueron muebles y frutas, con 1,65% respectivamente. En esta tabla se pueden observar las frecuencias de los ejemplares de la categoría animales. Es importante destacar que los primeros 10 ejemplares son similares en todas las muestras, ¿sí? En todos los rangos de edad. Bien, con respecto a estas tablas, podemos visualizar algunos resultados de las encuestas de edad de adquisición, en la que los adultos puntuaron la edad en la que creían haber adquirido determinados conceptos. Es así que para el ejemplar perro, en promedio, los adultos consideraron que lo adquirieron alrededor de luego del año y medio, cerca de los 2 años de edad, este concepto, y así para cada uno de los conceptos. Podemos observar en la categoría animales, en la categoría frutas y verduras, partes del cuerpo, y la edad de adquisición estimada por los adultos. Profesiones y ocupaciones, ropa, ¿sí? Bien, el análisis de correlación, cuando buscamos estudiar la relación entre las normas categoriales y la edad de adquisición, se observa que en varias de las categorías estudiadas, la edad de adquisición prevalente y la frecuencia de aparición correlaciona significativamente y en forma negativa entre sí. Esto confirma la hipótesis que plantea que los niños recuperan con mayor frecuencia las palabras que los adultos reportan como adquiridas a edades más tempranas. Bien. El análisis de correlación también detecta que los ejemplares adquiridos más tempranamente suelen ubicarse en posiciones más altas dentro del rango de ejemplares que se producen en cada categoría. Recordemos que el rango de ejemplares es la posición de la producción promedio en la que se recupera. Bien, y aquí no pudimos identificar, el análisis no identifica una correlación entre los ejemplares adquiridos más tempranamente y su posible recuperación como primer ejemplar dentro de la categoría. Es decir, que estos resultados no mostraron que siempre que el primer ejemplar recuperado sea el ejemplar que se ha adquirido más tempranamente. Y acá podemos observar en esta tabla la correlación con la categoría partes del cuerpo. ¿Cuáles son las conclusiones de este proyecto? Pudimos obtener datos de normas categoriales de nuestra población, de diferentes grupos etarios, para una extensa cantidad de categorías semánticas. Estas normas nos permiten conocer la frecuencia de aparición de los diferentes ejemplares que son recuperados por los hablantes del español de Argentina, y además conocer el grado de tipicidad de esos ejemplares en función de la posición en la que fueron recuperados.
En cuanto a la edad de adquisición, pudimos obtener datos para 13 categorías semánticas, y se verificó que esta escala de edad de adquisición subjetiva, esta medición subjetiva, puede dar cuenta de la activación de los ejemplares por parte de los niños, y teniendo en cuenta que no contamos con diccionarios de edad de adquisición para nuestra población, estos resultados avalan el uso de escalas Likert, escalas subjetivas, para recabar este tipo de información. ¿Cuál es uno de los grandes aportes de este proyecto? Estos datos pueden ser consultados por investigadores que pueden chequear estos estímulos, estos datos de las normas para el diseño de sus experimentos, para seleccionar los estímulos que pueden usar en ellos. También pueden ser utilizados por profesionales de la salud para evaluar el desempeño de pacientes en tareas de fluencia semántica y poder compararlos con el rendimiento de sujetos sin patología. Y también estas normas pueden ser consultadas por profesionales de la educación, ya que nos permiten conocer cuáles son las palabras más frecuentes en cada etapa del desarrollo y tener en cuenta esta información para el diseño y el armado de materiales didácticos. Bueno, acá finalizamos la presentación. Muchas gracias. Saludos a todos.